Bueno, muy buenas noches nuevamente, un gusto saludarlos. Como me había presentado anteriormente por WhatsApp, me presento en persona con ustedes, o al menos por este medio. Mi nombre es Víctor Quiroz, soy docente de inglés. Tengo 12 años de experiencia de trabajo en educación abierta y en otras áreas fuera de educación abierta. Trabajo actualmente como docente en el Colegio de Rincón Grande de Paz, en el área de inglés conversacional. Anteriormente he trabajado en distintas universidades como la Universidad Internacional de las Américas, la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Magíster como docente de inglés, docente de cátedra de inglés y docente tutor de tesis. Y pues de en adelante he trabajado anteriormente en otros institutos que no vamos a mencionar para no hacerles promoción. Y pues actualmente ahora colaborando con ustedes y con el Instituto Metropolitano dentro de el marco de la virtualidad. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes acá y acompañarlos en el proceso de lo que es la realización de su examen de su prueba de bachillerato de inglés. Eh, para dar inicio, hay un ejercicio que quiero que hagamos y luego voy a explicar el por qué la naturaleza de este ejercicio. Eh, Como ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen, la prueba de bachillerato de inglés es una prueba pues, bastante extensa y que consiste en un vocabulario de gran cantidad para la mayoría de temas. Entonces, saber y diagnosticar cuál es la mejor forma en la que podemos aprender se vuelve sumamente imperativo. Entonces, voy a enviarles un link al grupo de WhatsApp que quiero que realicen ahorita durante el tiempo que estamos en clase, antes de dar inicio. Eh, Meramente quiero que lo realicen y que contesten o que me indiquen cuál es el estilo de aprendizaje sobre el cual ustedes este test les va a diagnosticar que ustedes aprenden mejor. ¿Para qué quiero que hagan esto? Es sencillo. La idea de esto es que ustedes puedan de antemano, y algunos que tal vez nunca lo hayan hecho, darse cuenta de cuál es su estilo de aprendizaje más asociado, más bueno para cada uno de ustedes, y de esa manera sepamos cómo trabajar con la mayoría de ustedes el tema del vocabulario. Porque hay gente que es muy buena, por ejemplo, haciendo fichas. Hay gente que es muy buena escuchando las palabras y el vocabulario. Hay gente que es muy buena leyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Indagar, investigar cuál es el estilo de la mayoría y a la vez también que ustedes mismos conozcan cuál es su estilo de aprendizaje. Y así vamos a saber cómo trabajar mejor con el vocabulario durante las clases y el tiempo que ustedes estén en sus casas. Entonces, vamos a tomarnos un momento para realizar ese link, ese test. Son 24 preguntas, debería tomarles máximo 5 minutos, creo yo. Vamos a tomarnos un momento para realizarlo y luego vamos a ir anotando ahí en el mismo grupo cuál es el estilo de aprendizaje que ustedes al final les indica es el que se asocia más a su nivel o a su conocimiento o a su práctica pedagógica. Entonces, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, el link que les acabo de enviar lo accesan y lo responden. Les ponen las 24 preguntitas y luego vamos a ir revisando lo que cada uno le va dando de resultado. ¿Y alguna pregunta con ese tema? Pueden abrir micrófonos si tienen alguna duda, levantar la mano si es mucho mejor en ese orden. Ok, vamos a realizar el link, vamos a realizar el test, que es un test de estilos de aprendizaje, y vamos a ir diagnosticando cuál es nuestro estilo de aprendizaje o el estilo de aprendizaje que más se adapta a a nuestro estudio, a nuestra forma de aprender.
Una vez que lo van completando, en el mismo grupo vamos a ir poniendo, según sea el caso, auditivo, kinestésico o visual. ¿21?
Ok, vamos a ir retornando. Los que ya terminaron, podemos ir retornando. Los que no, tranquilos, tómense su tiempo. Vamos a ir tomando el espacio para irlo resolviendo. Aunque ya la mayoría debería de ir terminando. Bueno, vamos a ir viendo algunos casos en particular. Por aquí voy a ir preguntando, Josué Bolaños, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Josué, buenas noches. ¿Cuál fue el aprendizaje suyo? Perdón. ¿Cuál fue el estilo de aprendizaje que te salió en el test? Auditivo. Ok, excelente. Fiorella Méndez. Buenas noches. Profe, bueno, me salió 50% auditivo, Y el otro 50%, ¿qué te salió? 25-25. 25 visual y 25 el otro, Ok, kinestésico. correcto, excelente, muy bien, gracias. Arnubio. A mí me salió visual 62%. Ok, ok, vamos a ir viendo Rebeca Ramírez. Visual también. Visual también, excelente. Correcto, gracias. Francisco Vázquez, ¿estás por ahí? Buenas noches. A mí me salió auditivo. Excelente, uno más, un par más. Vamos a ver, José Hernández. Parece que no tiene el micrófono conectado, José. Yancy Bonilla. Auditivo. Auditivo, genial. Bueno, chicos, vamos a ir viendo el por qué la importancia de esto. Ok, Jerlin, sí, ya lo vamos a revisar. Sí, traten de mandarlo por WhatsApp, porque la idea mía es hacer una estadística con este tema, porque esto sirve para planeamiento. Les explico. Muchas veces, y esto pasa con mucha frecuencia, los docentes, especial dando clases de inglés, empiezan la clase con una metodología sin verificar cuál es el estilo del aprendizaje que predomina dentro de un grupo. ¿Por qué eso es importante? Porque eso nos va a diagnosticar, nos va a dar una forma de saber cuáles son las mejores herramientas para que ustedes puedan aprender. Yo necesito primero saber cómo aprende la mayoría del grupo para yo poder planear de esta forma distintas estrategias para la clase y también ofrecerles a ustedes distintos métodos de práctica para que ustedes aprendan vocabulario. Entonces es sumamente necesario e imperativo saber cuál es su estilo de aprendizaje. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en el término de lo que llamamos vocabulario para las pruebas de inglés, la mayoría de gente que puso que son auditivos, ¿cuál es el método normal que uno recomendaría, por ejemplo, para una persona auditiva? Que la persona escuche cómo se pronuncia el vocabulario y trate de asociar la pronunciación de lo que se está hablando con el texto o con el objeto al que se refiere esa palabra. Entonces, una forma muy útil para ellos de practicar es escuchando con un traductor y viendo la fotografía de un objeto. Por ejemplo, si yo digo la palabra trophy, por ejemplo, que es trofeo, entonces en este caso trophy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo escucho la palabra y veo una imagen que tiene un trofeo, yo voy a asociar inmediatamente la palabra con el artículo. Si mi aprendizaje es auditivo. Ahora, hay gente que es más visual. Entonces, ¿cuál es la forma en la que normalmente esta gente aprende? Con fichas, con listas de vocabulario. Hay gente a la que las listas de vocabulario no se les da. O sea, que tal vez ven una lista de vocabulario y la ven muy grande y no les interesa o no les gusta. Hay gente que sí puede hacerlo. O sea, la gente que es más visual trata de asociar, por ejemplo, el vocabulario con una imagen y eso les sirve. En lugar de asociarlo con el sonido, con la pronunciación de una palabra, lo asocian con la imagen. Entonces les sirve muchísimo más aprender de esta forma. Y la gente que es kinestésica, por lo general, no son mayoría, pero sí hay algunos. Una persona que normalmente es muy inquieta, que normalmente pasa moviéndose mucho, casi siempre tiene un aprendizaje kinestésico. ¿Qué es lo que esta persona tiene que hacer? Producir materiales propios. Esa es la mejor recomendación para esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona aprende haciendo. Entonces, ¿qué es lo que esta persona que tenga un estilo de aprendizaje predominante kinestésico va a hacer? Crear fichas, crear escaparates, crear tablas, crear imágenes, crear dibujos.
y normalmente asociarlos con el vocabulario. Entonces eso va a depender mucho del estilo de aprendizaje de la persona. La persona kinestésica aprende creando, la persona auditiva obviamente escuchando y el visual viendo. Entonces, mucho del trabajo que vamos a hacer durante la clase va a ser acá en clase. O sea, vamos a hacer distintas actividades en clase para tratar de explicar la materia. Entonces, otras de las actividades van a involucrar, en el caso de Rebeca, por ejemplo, dice que es visual, que me ayuda mucho a utilizar los colores. Este es un ejemplo de cómo una persona puede aprender a utilizar su estilo de aprendizaje para mejorar su conocimiento en un área en específico. Los que están llevando matemáticas, por ejemplo, hay gente que si lo ven explicado el problema, no lo entienden. O sea, si lo ven así escrito en una pieza de papel, no lo entienden. Pero si escuchan al profesor hablándolo y tratando de resolverlo, se les hace mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esto? Que ustedes diagnostiquen el mejor método para ustedes aprender, para que en los espacios que no estén dentro de la clase, los utilicen fuera de la clase, o sea, lo utilicen en su propio tiempo libre. Entonces, esa es la idea de hacer este test de estilos de aprendizaje. Entonces, vamos a entrar directamente en lo que es materia para el examen. Pregunta, ¿quiénes han realizado esta prueba anteriormente? Usen el gesto que tiene Zoom para verificar si alguno ha hecho la prueba antes, la de inglés. Aquí tenemos a María. ¿Quién más? Solamente María. Todos los demás nunca la han hecho. Ok, bueno. María, en este caso. Profe, es Marla. Marla, No perdón. María. Perdón, Marla. Tranquilo. Qué pena. Marla, cuénteme, ¿hace cuánto hiciste esta prueba? Yo llevo haciéndola ya como 3 veces, pero es que las he turnado con otras materias y ya esta es la última que me queda. Ok, solo te queda inglés. Solo me queda inglés, que es mi talón de Aquiles. Me cuesta mucho. Bueno, creo que estás en buenas manos. Vas a ver que te va a ir muy bien. Y vamos a hacer todo lo posible para probar esa prueba esta vez, ¿verdad? Esta va a ser la definitiva. Ay, ojalá, profe. No, Dios primero. A ver Profe, que sí. yo también la he hecho 3 veces. Bueno, en sí solo 2 que me he puesto un toque a las pilas, pero esta es la última ya también. Ok, me pareció que hablé Ivania, pero no sonó como Ivania. No, Kenneth. Kenneth, ok. Kenneth. Ah. Kenneth, bueno, excelente. ¿Usted la ha hecho cuántas veces, me dijo? 3 igual también. 3 veces, ok. Ajá. Y en el caso de ambos, y espero que los demás entiendan por qué les estoy preguntando a ellos directamente, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande con el que se han enfrentado a la hora de realizar la prueba? Bueno, en 2 ocasiones no tuve por medio del trabajo me costó mucho estudiar. Y esta última vez, fui a un curso y no me fue muy bien, entonces no llegué a entender nada cuando fui a hacer el examen. Me fue una nota súper mala, más bien. Ok, comprendo. Bueno, y Marla, en el caso suyo. Yo, digamos, las primeras 2 veces, la verdad es que le preguntaba a los profes y no, digamos, como que no me ayudaban a evacuar las dudas que tenía. Y en un curso, digamos, no me pasaron el vocabulario a tiempo, sino prácticamente casi al final del curso. Entonces no tuve como el tiempo necesario para aprendérmelo. Y como me cuesta mucho, entonces yo necesito tener como vocabulario desde el principio para ir practicando y no me lo habían dado. Entonces sí me dificultó mucho eso. Ok, excelente, muy importante. Ahora, para todos los demás, ¿por qué le pregunto esto a Marla? ¿Por qué le pregunto esto a Kenneth? Creo que es muy importante que se entienda esto. Vean, muchas veces el error que más se comete, uno de los errores más comunes, es el tema del vocabulario en el manejo de cómo se estudia el vocabulario. Y muchas veces sucede, y esto lo he visto en montones de clases que he dado, que los estudiantes cuando van a la prueba de bachillerato se les entrega tal vez una pequeña lista de vocabulario, van a la hora de la prueba y una semana antes, así que ya realizaron las otras pruebas, empiezan a estudiar todo el vocabulario y tratan de meterse todo el vocabulario de 4 meses de clases en una semana. No funciona. Es un método que en realidad no funciona. Y esto muchas veces se va a dar. ¿Qué es otra cosa que muchas veces hacen? Leer continuamente. ¿A qué me refiero con esto? La prueba de inglés tiene 70 preguntas.
¿Qué es lo que mucha gente hace cuando hace la prueba de inglés? Y los que hicieron noveno de inglés, que prácticamente son todos acá, se van a dar cuenta de que no miento cuando les digo esto. Viene pregunta número 1 de un texto. Pregunta número 1 y van y leen todo el texto y luego responden. Pregunta número 2, vuelven a leer todo el texto y luego responden. Y hacen eso exactamente con las 70 preguntas. Sáquense de cuentas que si usted, cuando usted realiza el TOEIC, que es una prueba de inglés que nosotros hacemos, nosotros leemos un aproximado de 80 textos, algo similar. En el caso de ustedes, si hacen eso durante la prueba, es casi como que hicieron una prueba TOEIC, o sea, leen 70 textos durante el examen. Entonces, es un error muy común que los estudiantes realizan. Durante el curso vamos a ver diferentes técnicas que nos van a permitir evitar leer todo el texto, sino ir específicamente a las áreas en las que vamos a encontrar nuestras respuestas. Vamos a hacer eso en una combinación de dominio de vocabulario más técnicas de lectura que vamos a ir aprendiendo durante el curso. Ahora, otro error muy común, y esto lo digo también porque pasa, es que el estudiante tal vez lleva 2 meses de venir a clases y se sintió confiado por completo y dijo, no, ya con lo que el profesor me enseñó, ya tengo el vocabulario, ya tengo todo, con lo que el profesor me enseñó, ya estoy listo, ya voy para la prueba. Y llegan a la prueba, no repasaron bien, no repasaron el vocabulario, dejaron de ir a clases y normalmente pierden la prueba. Otro error muy común para perder el examen, ¿cuál es? Que llega el estudiante, va y hace la prueba y no tiene control del tiempo. Ustedes tienen 70 preguntas que hacer y tienen 180 minutos de prueba. Si descontamos 20, 25 minutos para llenar todas las bolitas que hay que llenar, ustedes tienen aproximadamente 2 minutos y un poquito para responder cada pregunta. Más o menos 2 minutos, 20 segundos. ¿Cuál es el problema? Se llegan y se topan una pregunta y se quedan, y tal vez se quedaron 4 o 5 minutos dentro de la misma pregunta. Llegan y les dicen el primer aviso de que faltan 30 minutos para terminar y van por la pregunta 41, 42, donde les faltan 28 preguntas por responder. Perdón. Donde les faltan tal vez 28 preguntas por responder. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes revisan las estadísticas de los exámenes, ¿dónde es que la gente más falla? En las últimas preguntas. Curiosamente, siempre las últimas preguntas son de los temas más fáciles. Y muchas veces los estudiantes fallan en las últimas preguntas, porque ya llegan o cansados de tanto leer o sin tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Jesús, José y María, amen puntería. Batearon, llenaron círculos y eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿para qué les estoy dando toda esta introducción? Para que ustedes sepan a lo que vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a aprender cómo pasar la prueba. Eso es todo. Muchas veces se confunde, ¿verdad? Y esto también lo digo que me ha pasado, que hay estudiantes que tal vez llegan y escuchan la clase o ven la clase y sienten que tal vez la cantidad de vocabulario no es suficiente o que el profesor tal vez no compartió gramática y un montón de cosas que en realidad son bastante inútiles para la ejecución de la prueba. Y llegan y dicen, no, es que el profesor tal vez no dio lo suficiente. Esto es un curso diseñado para aprobar el examen de inglés de bachillerato, no específicamente para aprender inglés. Para aprender inglés existen pues, otras modalidades, otros cursos que más adelante les vamos a ofrecer. Es totalmente diferente. Aquí la idea es que ustedes pasen el examen. Por ejemplo, el caso de Marla, el caso de Kenneth, que ya lo han hecho varias veces, o ustedes que lo van a hacer por primera vez, que lo pasen de una vez, que lo pasen de una vez y que no tengan que repetirlo más. Esa es la idea. Entonces yo les voy a enseñar cómo pasar el examen. Esa es mi intención. Entonces, utilizando una mezcla, como les dije, de los estilos de aprendizaje cada uno y el material didáctico que poseemos, vamos a ir elaborando el curso. Ahora, ahorita vamos a hacer una revisión breve de lo que es el temario para que ustedes se den una idea de qué es los temas que salen.
Entonces vamos a ir viendo lo que es el temario, vamos a ir haciendo una revisión tema por tema y les voy a explicar más o menos cómo funciona la estructura del examen. Ahora, hay algo que también vamos a discutir, que es la cantidad de preguntas por tema. Eso lo que nos va a ayudar es a dimensionar cuánto tenemos que enfocarnos en cada tema en cuanto a dominio de vocabulario y demás. Y vamos a ir estableciendo como una serie de pautas para que ustedes dentro de los siguientes 4 meses pues lleguen bien preparados. Hasta ahorita, preguntas, dudas, consultas que tengan sobre cualquier cosa de lo que hemos hablado hasta ahorita. Levantando su mano con el dedito, por favor, si tienen alguna pregunta. O si quieren hacerla por medio del chat y no quieren hablar, pues también, también podemos hablarlo por ahí si quieren, si fuese el caso. Ok, si no tenemos preguntas, continuamos. Voy a compartirles brevemente el programa. Les voy a explicar algo también. Nosotros tenemos en posesión exámenes que se han realizado anteriormente dentro de las convocatorias de bachillerato por madurez. Tal vez ustedes pensarían que los exámenes de bachillerato por madurez son una prueba que un grupo de personas se sentaron, trataron de poner todo su conocimiento junto y realizaron la prueba. Y no necesariamente es así. Existe una computadora, un sistema, un software que ellos utilizan. ¿Y qué es lo que hace eso? Ellos solamente ponen materia, cantidad de ítems, temas. Y automáticamente el sistema tira una prueba. ¿Por qué es importante repasar con exámenes de pruebas anteriores? Porque muchas veces el ítem o las preguntas o los textos que se utilizaron en exámenes anteriores, la computadora los vuelve a utilizar para exámenes nuevos. En promedio, yo siempre he detectado que al menos 2 textos o 3 textos de las pruebas son repetidos o usados en pruebas anteriores. Y lo hemos visto, inclusive he visto casos donde se han repetido hasta 3 o 4 textos de distintas pruebas en un examen. Entonces, es imperativo también que repasemos con exámenes anteriores. Ahora, durante la semana o durante cada clase vamos a ir haciendo una serie de ejercicios y también al final del curso yo les voy a facilitar un folleto que incluye varios exámenes en el cual ustedes van a poder practicar con pruebas reales de bachillerato. Entonces, de esa manera ustedes van a poder decir, bueno, esto es a lo que yo me voy a enfrentar. Ya cuando estén listos, cuando estén moralmente preparados también, entonces también vamos a hacerlo de esa forma. Voy a compartirles brevemente el temario y vamos a irlo repasando poco a poco juntos para que ustedes lo puedan ir viendo y lo puedan ir analizando. Me indican todos si pueden ver la pantalla, por favor. Correcto, sí se puede ver. Ok. Vamos a ver. Entonces, tenemos acá lo que es el temario de objetivos y contenidos que se van a medir en la prueba de bachillerato por madurez suficiente y en bachillerato de educación diversificada a distancia. Eso es edad. Yo creo que aquí no hay ninguno que haga edad, pero la mayoría hacen bachillerato por madurez suficiente. Ahora, este que dice RIGE 2020-2021 no ha sido modificado, entonces quiere decir que vamos a tenerlo como este programa para el 2022 también. Entonces, hay 2 cosas que quiero que le presten atención. Uno, a los contents que vienen en esta parte y al number of items. Cuando se habla de los contents, se habla de los contenidos. Entonces, cada cosa que va a venir evaluada dentro de la prueba tiene que estar acá. Si no está acá, quiere decir que no va a ser evaluada. Y el número de ítems. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre aquí les va a indicar cuántas preguntas salen de ese tema.
Cuando son más de 5 preguntas, normalmente van a venir 2 textos. Normalmente si son 6 preguntas, van a venir 3 y 3, van a venir en 2 textos. Cuando son 5 preguntas o menos, van a venir normalmente en un solo texto. Quiere decir que de este tema de Achievements of our National Athletes viene únicamente 5 preguntas. Ahora, ¿por qué es importante los contenidos? Porque aquí siempre les van a poner ejemplos, lo vamos a ver acá, como ustedes lo pueden ver donde dice who, when, where, how fast, long, which, etc. Como ustedes lo pueden ver ahí, vienen ejemplos de las preguntas. Entonces, si yo tengo dominio de los ejemplos que vienen acá dentro de los contenidos, me va a ser mucho más fácil entender cómo me van a plantear las preguntas en la prueba. Entonces, aquí tenemos el primer contenido que inclusive lo vamos a empezar hoy, que es Achievements of our National Athletes. Y vamos a tenerlo como contenido número 1 de 5 preguntas. Luego, el Cognitive Target number 2 dice Costa Rican Art, Music and Crafts. Este contenido lo que incluye son temas relacionados al arte y a la música y las artesanías costarricenses. Entonces, ¿qué es lo que van a analizar normalmente en este tema? Casi siempre viene algún tema sobre algún artista nacional. La mayoría de veces, en un 90% viene algo de Walter Ferguson, casi siempre es como lo que normalmente hacen en ese tema. Y igual, lo que les decía, el contenido. ¿Por qué es importante los contents? Porque si sabemos y entendemos lo que esas preguntas significan, me va a ser mucho más fácil entender qué es lo que van a preguntar en el examen. Entonces, hoy vamos a empezar a ver cómo analizar las preguntas y qué es lo que vamos a buscar dependiendo de cada una de las palabras que se nos pongan. El Cognitive Target number 3, que sería en este caso el número 3, es Costa Rican Typical Food. De este viene un solo texto de 4 preguntas. Ven lo que se dice acá. Nuevamente, ven que vienen varios ejemplos de preguntas. Casi siempre estas preguntas son utilizadas también para la prueba. Algunos me ponen acá que están teniendo problemas con la conexión. ¿Son mayoría o quienes ahorita tienen algún problema con la conexión? Yo sí he escuchado perfecto. De mi Sí. parte muy fluido. Yo también no he escuchado mal. Ok, bueno, y si alguno tiene telecable, ni lo siento porque la mayoría de las veces es telecable. Bueno, acá telecable antes pues, yo tenía una serie de problemas increíbles con telecable, pero desde que pusieron fibra óptica no volví a tener problemas, entonces esperaría que no sea el caso, pero si hay alguien que tiene algún problemita con la conexión, yo diría que tal vez pueda, tal vez reiniciar la conexión o tal vez reiniciar la conexión o pues, revisar tal vez si hay algún tema que sea con el Wi-Fi, tal vez algo que pueda estar afectando, que normalmente es lo que sucede. Ok, continuamos. Vamos a ver el Cognitive Target número 4 es Types of Food, Eating Habits and Behaviors at the Table. De este normalmente vienen 5 preguntas. Este tema es bastante fácil y es un tema que yo esperaría que tengan las 5 preguntas. Casi siempre lo que van a preguntar es qué cosas se deben de hacer en la mesa y qué no. Entonces vamos a aprender un poco de lo que llamamos eating manners o maneras en la mesa o hábitos para usar en la mesa. Entonces es bastante sencillo. Normalmente el vocabulario es bastante explícito, bastante fácil de manejar. Esperaría que este tema tengamos las 5 preguntas completas. Tema número 5 sería Holidays and Celebrations en Costa Rica. Normalmente aquí viene o eventos en Costa Rica o eventos en otros países. Entonces normalmente aquí van a haber varios eventos que vamos a analizar. Para acá seguramente vamos a tener algún tipo de actividad grupal en la que vamos a trabajar este vocabulario para evitar como quien dice que todo sea la parte docente, ¿verdad? Sino que aquí los voy a poner a trabajar un poco. Así que ahí nos vamos a ver cuando lleguemos en ese momento y vamos a ir trabajando este tema. Este tema es bastante sencillo, pero igual alguna gente se la atraviesa y normalmente la gente falla por lo menos 2 preguntas de este. ¿Por qué? Bueno, varía mucho, pero en promedio fallan 2 preguntas. Causes and effects of natural resources misuse sería el Cognitive Target número 6. Aquí fallan mucho y este tema quiero que lo marquen y le presten especial atención. Es el tema de la semana número 6, semana número 7, si no me equivoco.
porque aquí se les atraviesa mucho el vocabulario, es un poquillo más técnico, entonces ténganle mucho cuidado a este tema. Cognitive target número 7 sería Tourist Aspects Worldwide and Tourist Attractions Offered by Costa Rican Communities. Aquí ven que vienen 6 preguntas, entonces normalmente aquí no creo que venga un texto largo en el que abarquen las 6 preguntas. Normalmente va a venir un solo texto, van a venir 2 textos de 3 preguntas cada uno. Casi siempre ponen algún anuncio de turismo y le dicen qué ofrece tal persona, qué ofrece tal persona. Es un poco simple, pero sí normalmente vienen 2 textos, entonces ahí tenemos 6 preguntas más. El cognitive target número 8 es Common Illnesses, the New Diseases and Epidemics. Aquí últimamente y en las 2 pruebas anteriores pusieron temas relacionados al COVID. Entonces, pues prepararse con vocabulario para el tema. Pero ahí lo vamos a ir viendo. Este siempre se le atraviesa a la gente y en promedio fallan 3 preguntas. Entonces casi siempre fallan el 60% de las preguntas en este tema. Es bastante complejo, entonces presten especial atención. El número 9, Our Democratic Tradition. Estas son 5 preguntas. Igual normalmente va a venir un texto. Aquí casi siempre viene algo sobre las elecciones, sobre el voto, sobre los votos para diputados, los votos para alcaldes, todo este tipo de cosas. Entonces es un tema bastante fácil. Solo prestarle atención a algunas palabrillas técnicas que no son muy delicadas. El Cognitive Target número 10 es Careers, Jobs and Lifestyles. Este normalmente lo que vienen son anuncios de trabajo. Quiero que le presten especial atención a esto. Vean la cantidad de preguntas que vienen en este tema. ¿Por qué les digo que le presten especial atención a este tema? Porque casi siempre utilizan estas mismas para el examen. Entonces, si ustedes aprenden cómo discernir esas preguntas, se les va a hacer mucho más fácil el tema del examen. Mucha gente no usa este syllables, este documento, para practicar y es extremadamente necesario usarlo para practicar. Cognitive Target número 11, Science and Technology. Entonces vamos a tener 6 preguntas nuevamente. Mismo caso, normalmente aquí van a venir 2 textos de 3 preguntas cada uno. Muy pocas veces viene uno largo de 6, pero puede pasar. Morals and Values, este tema es bastante sencillo. Normalmente la gente pega las 5 preguntas, el vocabulario es bastante simple. Gender Senior Citizens and Minority Groups, aquí siempre viene algo sobre los derechos de las personas adultas mayores, la comunidad LGTBIQ, etcétera. Entonces, siempre se toma este tema para el examen. Son 5 preguntas en un solo texto. Y el último Cognitive Target, Mass Media and Communications, casi siempre algo relacionado a medios de comunicación, redes sociales, internet y demás. Entonces, este es nuestro temario, este es nuestra guía, esto es lo que nosotros vamos a realizar. Ahora, aquí en este mismo documento se les explica un poco sobre una parte gramatical que se desea que ustedes dominen, pero normalmente yo gramática no lo cubro dentro del temario de bachillerato porque no lo considero necesario. Muchos docentes se ahogan dando gramática para esta prueba y no es el caso. En definitiva, no es lo más recomendado. Entonces, estos son los temas. Ahí este documento se los subí al Classroom. Yo sé que hay algunos de ustedes que pues han tenido problemas con el tema del Classroom. Entonces, ahora yo los voy a agregar y van a poder ustedes, como quien dice, verificar y ver de que todo esté ahí y que todo esté bien. Entonces, para que no tengan ningún inconveniente, ningún problema con esto. Entonces, vamos a ver, preguntas, dudas sobre el temario, sobre la materia, sobre cómo lo vamos a analizar. Preguntas de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Esta es la parte donde ustedes preguntan, profe, ¿y cómo vamos a hacer eso? Profe, ¿y cómo vamos a hacer lo otro? Y profe, a mí me cuesta esto, profe, a mí me cuesta lo otro, como para escucharlos y también tomar nota y saber qué hacer en cada caso, ¿verdad? Si alguien que quiera pues hablar algo, es un buen momento ahorita para hacerlo. José. Ok, profe. Ay, perdón. José Bolaños, dime, José. Sí, es que a mí lo que me llamó la atención fue que usted había dicho de que nos va a poner a hacer en grupos una semana, una cosa así. ¿Me podría explicar eso bien, porfa? No, tranquilo. Eso me refiero a que en algunos temas pueda que haya algún trabajo que yo los ponga a hacer
como para que ustedes lo trabajen de forma grupal, pero más que todo temas que yo sepa que domine vocabulario que yo les pueda facilitar, ustedes puedan elaborar algo, pero no es nada de que los voy a meter a investigar, ni tareas, ni mucho menos. Igual, como siempre le digo a los grupos, hay una responsabilidad con el tema de la cantidad de tiempo que le dedicamos a la clase, fuera del tema de la clase, ¿verdad? Porque con 2 horas por semana no alcanza para prepararse para la prueba en 4 meses, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes le dediquen pues, tiempo fuera de la clase, pero no va a ser el caso si hay alguna actividad en grupo o algo similar, eso pues, va a ser relacionado a los mismos temas que estamos viendo y dentro del vocabulario que yo controlo, porque así yo sé el margen de vocabulario que ustedes pueden aprender y no metemos vocabulario de forma innecesaria que los vaya como quien dice a cargar todavía más. Y Rebeca. Ok, gracias. Entonces, a lo que yo entiendo, como que básicamente las 70 preguntas, digamos, viene un texto de estos temas que ya usted nos indicó y una pregunta sobre ese texto de selección única. Otro texto de otro tema, igual preguntan algo sobre ese texto. Es más o menos como así. Sí, normalmente, por ejemplo, en el tema, el primer tema que vemos es Achievements of our National Athletes, por ejemplo. Entonces, hay 5 preguntas de ese tema. Entonces, viene un texto y de ese texto te van a sacar las 5 preguntas, normalmente. Ahora, hay unos temas que tienen 6 preguntas. Normalmente, cuando vienen 6 preguntas dentro de un tema, ese trae 2 textos, 3 preguntas cada uno. Pero es bastante inusual, pero es normalmente lo cortan porque un solo texto, sacar 6 preguntas, pues ya es bastante. Entonces tendría que ser un texto muy extenso para poder sacar las 6 preguntas. Cuando vengan temas que son de 6 preguntas, normalmente vienen quebrados en 2 textos de 3 preguntas cada uno. Ok, gracias. También algo importante, Rebeca y chicos, es entender que en el mismo orden en el que estamos viendo la materia, ¿verdad? En el mismo orden en el que estamos viendo las clases, en ese mismo orden vienen las preguntas del examen. O sea, así como viene el temario, así como ustedes tienen el temario, así les va a venir la materia en el examen. Entonces, si vienen, por ejemplo, el primer tema es Achievements of our National Athletes. Entonces, en el examen, el primer tema que sale es Achievements of our National Athletes. Luego, después de la pregunta 5, va a venir el siguiente texto, que es de Costa Rican Art, Music and Crafts. Entonces, el siguiente tema sería ese, las siguientes preguntas serían de ese tema. Y así sucesivamente. O sea, en este mismo orden que les acabo de explicar el temario, en este mismo orden viene el examen. Entonces, eso es importante que ustedes también lo entiendan. Pregunta. Que recuerden la parte donde levantamos en un momentito la mano. Más preguntas, más consultas. Obviamente relacionadas a la materia, al orden del examen, a la cantidad de textos. La pregunta que ustedes tengan ahorita es un buen momento para hacerla. Profe, no, eso es una buena acción lo que está haciendo, nunca me habían explicado de esa manera. Yo que ya lo he hecho varias veces, ya se sabe como el control de qué van a preguntar. Exacto. O sea, lo que hace esto, y por eso yo les digo la importancia de usar el temario para practicar, es que usted sabe que sigue después. Entonces ya usted mentalmente, como quien dice, se programa. Usted dice, bueno, como no sé cómo funcionan sus cabezas, yo soy muy metódico. O sea, yo soy como muy de hacer algo y de repente tengo que dejar de hacer ese algo como para hacer otra cosa. No soy muy bueno haciendo 2 cosas a la vez. Entonces, yo personalmente tengo como que salirme de un tema para irme a otro tema. Y en el examen esto es prácticamente lo que pasa. Uno tiene que termina un tema y a nivel mental uno dice, bueno, ya usé el vocabulario que ocupaba ese tema, ahora me voy al otro tema y así sucesivamente. Hay gente que pues es muy de esta forma también y les va a servir mucho practicar de esta forma para el examen. Entonces, la idea es explicarles a ustedes cómo, en qué consiste el examen, cómo quebrarlo, para que ustedes puedan practicar. Hay gente que inclusive se programa, que es tan metódica con este tema, ¿verdad? Y se programa para hacerlo según el dificultad del tema. Entonces dejan los temas más difíciles de último para dedicarles más tiempo.
Hay gente que es así, inclusive. O sea, esto, pues, cada uno. Yo lo que voy a ir dándoles es un proceso de acompañamiento, pero también la idea es que todos vayamos descubriendo cuál es la mejor forma para nosotros realizar la prueba. Preguntas, consultas, dudas. Aprovechemos el espacio para ya dar inicio con materia. De mi parte todo bien y no darle. Excelente, excelente. Bueno, vamos con materia. Denme un segundo para conectar el equipo, porque si no nos quedamos sin clase. Denme un segundo. Listo, chicos, les voy a compartir la pantalla nuevamente para que empecemos a trabajar con la unidad de trabajo de hoy. Que me indican si todos pueden ver la pantalla, por favor. Señor, si se Sí, puede. profe. Sí se puede ver. Ok, genial, excelente, chicos. Bueno, vamos a ver. Achievements of our National Athletes, este va a ser la primera unidad que nosotros vamos a analizar. Entonces sí quiero que le presten bastante atención. Para los que no pudieron acceder al Classroom, esta va a estar disponible, este material va a estar disponible en el Classroom. Ya se subió junto con una práctica de vocabulario adicional. Ahora al final, los que no tengan acceso al Classroom me indican para agregarlos, por favor. Si tienen que tener un correo de Gmail para poder invitarlos. Entonces, aquellos, hoy alguien me mandó un mensaje temprano, le quedó pendiente la invitación, ahorita lo agrego. Pero los que no pueden accesar por algún motivo, yo los agrego para que puedan tener acceso a este material. Ahora, para este tema de Achievements of our National Athletes, este tema es bastante simple y la ventaja que nos da es que pues, la mayoría de personas en este país son bastante afines a los distintos deportes que hay. O sea, somos un país bastante dado a entender los deportes. Ahora, casi siempre para este tema, siempre escogen algún atleta nacional y ponen una biografía. Entonces, entender palabras que se usan en biografías, especialmente biografías deportivas, es sumamente necesario. Entonces, vamos a darle especial énfasis a este tema, al tema de lo que son las biografías. Casi siempre nos van a tirar una biografía de Hannah Gabriels, nos van a tirar una biografía de Keylor Navas o de Brian Reese o de, qué sé yo, los atletas olímpicos especiales o algún surfista. Casi siempre nos van a poner algún tema de estos. Entonces, normalmente nos van a preguntar qué y cómo hizo esa persona y cuándo lo hizo. Entonces, es muy importante que dominemos el vocabulario relacionado a actividades. Ahorita vamos a irlo quebrando poco a poco. Entonces, este tema, como les expliqué anteriormente, tiene 5 preguntas y acá vamos a encontrar pues bastante vocabulario que nos van a servir para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Muchas veces, como les expliqué al principio, sucede que vemos una lista de vocabulario y no sabemos cómo dominarla, no sabemos cómo aprenderla. Entonces, en clase vamos a tratar de reducir lo que es la creación de vocabulario para un tema. O sea, el aprendizaje de vocabulario, el revisar vocabulario para un tema. ¿Por qué?
porque no quiero que eso se convierta en yo viniendo aquí a la clase a leerles a ustedes el vocabulario, que esto ustedes lo pueden hacer en la casa. Entonces yo lo que quiero es enfocarnos en los ejercicios y en cómo resolverlos. Pero para resolverlos necesitamos dominar el vocabulario. Entonces, utilizando la técnica que ustedes reconocen ahorita como su estilo de aprendizaje dominante, vamos a tratar de crear nuestro propio vocabulario basado en estas listas, pero de una forma que nosotros podamos entenderlo y dominarlo y aprenderlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted es una persona que es visual y usted aprende también haciendo cosas, entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo? Haga fichas con imágenes de este vocabulario y le pone la palabra en español por delante y la palabra en inglés por detrás. O, como usted lo quiera, viceversa, la palabra en inglés por delante y la palabra en español por detrás. No quiero que asocien por traducción, quiero que asocien con la imagen. Por ejemplo, bowling. ¿Qué es bowling? Bowling es boliche. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? En lugar de poner la traducción y que diga bowling y boliche al otro lado, quiero que lo asocien con una imagen, las personas que son visuales, que tal vez puedan poner bowling en una ficha, en una hojita aparte y le pongan algún dibujito que indique bowling, que de esa manera usted pueda reconocerlo. Hay teléfonos inteligentes que inclusive les van a permitir a ustedes hacer esto desde un teléfono. Por ejemplo, hay gente que lo usa con PowerPoint en el teléfono y ustedes meramente lo que hacen es crear el PowerPoint para trabajar en eso. Entonces, hay gente que es así. Los que son un poco más auditivos, ¿qué es lo que quiero que hagan? Ustedes sí quiero que trabajen con traducción. A que ustedes repitan la palabra y repitan lo que significa en español. ¿Por qué? Porque a ustedes se les va a hacer más fácil entender de esa forma. No son personas que van a leerse las listas por completo, sino que meramente van a pronunciar las palabras o como ustedes crean que se pronuncia, ¿verdad? No tienen que hacerlo perfecto tampoco. Pero como ustedes creen que se pronuncia, entonces lo van a hacer de esta forma en inglés. Entonces pronuncian la palabra, la ponen en inglés, luego la pronuncian en español y entonces la mente, en el caso de ustedes, hace la asociación. Y en el caso de la gente que trabaja haciendo cosas, o sea, que es kinestésica o es dominante kinestésica, quiero que haya alguna metodología para poder crear el vocabulario de una forma creativa. Hay gente que hace cubos, hay gente que hace llaveros, hay gente que hace pinturas, hay gente que trata de hacerlo de una forma muy creativa, los que son más relacionados a movimiento. Entonces, cada lista de estos de vocabulario quiero que ustedes la trabajen en su tiempo libre según sea el caso, según sea su necesidad de aprendizaje. Alguien me iba a hacer una pregunta por ahí que me pareció escuchar un micrófono. No hay preguntas. Bueno, entonces, cada una de estas listas de vocabulario quiero que la trabajemos de esa forma. En su espacio libre, en su espacio en la casa, yo lo que voy a hacer es que le voy a subir la lista de vocabulario por adelantado y ustedes las van a ir trabajando durante la semana. Para que a la hora de que llegamos a la clase ya lleguemos como quien dice adelantados. Para que vayamos ya dominando un poco parte de la temática. Entonces, aquí lo que salen son distintas palabras que normalmente se compilaron basadas en distintos exámenes de bachillerato por madurez en inglés. Entonces, todas estas palabras son de las más comunes que salen en la prueba. Y es un compendio de verbos, de vocabulario, de sustantivos, de adjetivos, es un compendio de varias cosas. Entonces, vamos a utilizarlo de la mejor forma posible. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es una lista bastante extensa. ¿Qué es lo que necesito? Que a la hora del examen ustedes no dominen una base de vocabulario sumamente extensa, pero sí la suficiente. Si nos ponemos a ver todo este tema, pues, y aquí duramos 2 o 3 semanas solamente en este tema, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver el vocabulario suficiente que se considera que con eso pueden aprobar las preguntas. Entonces, este vocabulario nos va a servir muchísimo. Acá tenemos lo que son distintos verbos en presente, pasado, en participio pasado, y vienen con su respectiva traducción. Como les digo, no quiero que se aprendan una lista de verbos extensa y sumamente larga que al final del cabo ustedes no vayan a saber ni para qué les sirva. Entonces los verbos los vamos a ir trabajando por tema. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, este tema. ¿Cuáles son los verbos más comunes? Estos que están acá. Estos verbos que estamos viendo son como los más comunes. Entonces estos van a ser específicos, utilizables para el tema de Achievements of our National Athletes. Entonces, solamente como quien dice, los vamos a manejar de esta forma.
Y como ustedes pueden ver, no es tan extensa la lista. Si ustedes trabajan esta lista 5 o 6 verbos al día, en una semana los tienen dominados. Entonces no es tanto como que yo les diga que se carguen de trabajo un montón durante todo el día, pero por lo menos 10, 15 minutos que le dediquen a esto al día se les va a hacer mucho más práctico. Y aquí vienen algunos ejemplos de deportes y leisure activities, que son las distintas actividades que se evalúan dentro de este tema. Ahora, enfóquense, y esto lo digo porque es Achievements of our National Athletes, enfóquense en los deportes que se practican en el país. Por ejemplo, en el país no se practica o se practica la arquería, que es todo el tema de los arcos, pero no es un deporte tan común. O las carreras de rodeo, por ejemplo, que es la tercera palabra. O inclusive las carreras de vehículos, al menos no de forma oficial. Entonces traten de enfocarse en los deportes que son de los más comunes que se pueden trabajar dentro del ámbito nacional. Ahora, acá lo que tenemos son la clasificación de los deportes y esto creo que es un tema que tal vez les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque en el examen muchas veces vienen preguntas relacionadas a cuáles deportes son en interiores y cuáles deportes son en exteriores. Cuáles deportes son de invierno, cuáles deportes son de verano y cuáles deportes son extremos. Entonces, ¿qué serviría aquí en este caso? Mismo tema, clasificar los deportes entre de interiores, que sería indoor, outdoor, que sería exteriores, winter, que sería de invierno, summer, que sería de verano, y extreme, que sería extremos. Entonces, irlos clasificando como quien dice, según su categoría. Ahora, viene vocabulario relacionado a los equipos. Cada deporte tiene un tema de vocabulario que nos va a servir en cuanto a lo que son las distintas prendas que se utilizan. Para este tema, no quiero que se enfoquen tanto en el equipo. Casi no se evalúa, pero denle una repasada. Nada más téngalo ahí presente, pero casi no se evalúa el tema de lo que es el equipo que se utiliza para los distintos deportes. Y aquí tenemos algunos textos y ejemplos que vamos a trabajar. Entonces, estos temas o estas preguntas son extraídas de los textos de exámenes anteriores y que ustedes van a poder utilizarlas como práctica. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Quiero que vayamos trabajando una metodología y que ustedes lo vayan repasando como tal. Entonces, vamos a aprender esto. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Y es lo que yo quiero que lleguen a dominar. Que logren la menor cantidad de vocabulario necesaria y la mayor ejecución de técnicas de lecturas posibles. Ahora, hay muchas preguntas, en realidad un 40% de las preguntas del examen se resuelven sin necesidad de vocabulario. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo va a decir usted que se resuelve sin necesidad de vocabulario? ¿Por qué? Porque la metodología así lo implica. Y eso es lo que yo quiero que lo entiendan. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos resolver una prueba sin necesidad de vocabulario. Entonces, revisemos en la parte de esta pregunta. Vamos a ver. Esta es la biografía de Alejandro Ramírez, quien es un famoso ajedrecista costarricense. Este texto ha salido unas 4 o 5 veces en el examen de bachillerato por madurez en los últimos 10 años. Es un texto demasiado común y es un texto que se ha repetido en varias ocasiones. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos resolver una prueba o una pregunta sin la necesidad de un dominio amplio de vocabulario. Por ejemplo, veámoslo de este lado. Dice, based on the text Alejandro Ramírez in 1998. Entonces nos preguntan de algo relacionado a Alejandro Ramírez en el año 1998. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer aquí? Y lo que necesito que ustedes entiendan. Si a ustedes les están preguntando por el año 1998, ustedes ven que aquí dice 2002, ven que aquí dice 2013, ven que aquí dice 2004. Si ustedes les están preguntando por el año 1998, ¿qué es lo que vamos a hacer?
buscamos específicamente alrededor de donde diga el año de 1988. Acá lo ubicamos. ¿Lo ven todos señalado en la pantalla? Sí, señor. Ok. Profe, disculpe, ¿usted esa pantalla no la puede ampliar más? Como para Como en la- hacer el texto más grande. No, más bien como en la parte superior derecha, que es donde está la rayita para minimizarlo, restaurarlo o cerrarlo. Ujú. Un poquitito más arriba. Ahí. No, más grande no lo puedo No. hacer. Debe ser por la resolución del monitor. Voy a tratar de más bien que se vea más el texto. Como acá, tal vez. O lo ven menos. Bueno, ahí yo sí lo veo bien, no sé el resto de personas. Ok, veamos. Vamos a tratarlo de esta forma y vamos a entenderlo. Ahora, ¿a qué me refiero con saber dónde buscar la pregunta? Si a mí me están preguntando por 1998, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ir a buscar el año 1998, no tengo que ir a buscar en todos los años. Entonces, una vez que ya ubico lo que yo estoy buscando, en este caso estaba buscando el año. Entonces, vamos a irnos acá y vamos a extendernos desde el punto anterior hasta el punto siguiente, que en este caso sería hasta acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? Normalmente en este margen de pregunta que yo estoy acá señalando, tengo que encontrar mi respuesta. Normalmente se va a encontrar en este punto, entre el punto anterior y el punto siguiente. ¿Por qué es esto importante? Y es la parte que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Cuál es el error que les decía al principio que mucha gente cometía? Que se iban, leían todo el texto y después respondían. No funciona. ¿Por qué? Porque cansa mucho. La idea es que lean lo menos posible. Entonces aquí nos vamos, hacemos un breve escaneo y encontramos el 1998 y ahí empezamos a buscar. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Lo que tengo en las respuestas, en las 4 respuestas que me dan, tengo que ir a buscarlo a esto que tengo señalado. Entonces, una de estas 4 cosas que se están diciendo aquí abajo tiene que estar ubicada aquí arriba. Ahora, vamos a ver, hay una en específico que se menciona exactamente igual a como está en el texto. ¿Quién me dice cuál es? La D, creo. Ok, algunos dicen que la D, alguien dice que otra. La D. Ok, vamos a ver. Dice acá, in 1998, at the age of 9, Ramirez obtained the title of FIDE Chess Master when winning the gold medal in the Pan American Chess Championship Sub 10. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ahora, vean lo que dice la respuesta D. Dice Gold Medalist Pan American. Vean lo que dice aquí arriba igual. Gold Medal in the Pan American Chess Championship. Yo tal vez no sepa qué significa Gold Medal. Tal vez no significa ni qué es Pan American o qué significa chess. Pero por asociación, yo entiendo que esa es mi respuesta. Entonces, no necesito irme a todo el texto a buscar mi respuesta. Simple y sencillamente trato de localizar dónde se encuentra lo que yo estoy buscando y trato de asociar lo que dicen las respuestas con lo que dice la pregunta. ¿Entendimos este ejemplo? Sí, profe. Sí, correcto. Ok. No es una fórmula mágica, pero al menos 42 preguntas de las que van a resolver se resuelven de esta forma. ¿Y cuántas preguntas se ocupan para pasar? ¿Quién me dice? 45. No. 41. Está muy largo. 56, 51. No, ya se fue muy arriba más bien. Son 49 preguntas. Con 49 preguntas obtenemos un 70. Ahora, la curva normalmente nos deja ver que con 48 normalmente la gente pasa, aunque en realidad yo nunca he visto a alguien que se quede con menos de 40, con menos de 45. O sea, normalmente de 45 para arriba la mayoría de las veces los pasan por la curva.
pero de ahí no es una ciencia exacta. Pero normalmente nunca he visto a alguien que se quede con 45 preguntas. He visto que se queden con 44, con 43, pero por ejemplo 45 para mí ya es como el estándar. Pero oficialmente hablando, si queremos aprobarla, oficialmente, ¿verdad? Son 49 preguntas que tenemos que obtener de forma positiva. Ahora, vamos a ver. Dice, Alejandro Ramírez is currently working as a... Ahora, ¿cómo vamos a buscar esto dentro del texto? Dice working. Vamos a ver, dice la palabra working. Working es un verbo que significa trabajar. Currently es un adverbio que significa actualmente. Ahora, vamos a pretender que no vamos a utilizar o necesitar eso. Simplemente vamos a ver la palabra working. Entonces vamos a ver en el texto qué encontramos sobre la palabra working y ver qué nos ofrecen las respuestas. Ahora, escaneen el texto rápidamente y busquen la palabra work o working, cualquiera de las dos formas. Está abajito, si no me equivoco, como en la tercera línea de abajo hacia arriba. Correcto, ya la encontraron. ¿La ubican todos? Correcto. Ahora, ¿qué era lo que les decía la técnica que vamos a utilizar? Nos vamos al punto anterior y marcamos hasta el punto siguiente. Ahora, está acá. Quiere decir que en este rango de espacio tengo que encontrar normalmente esa respuesta. Ahora, vamos a ver qué dice. He's now working as a guest instructor at the Arizona Chess Camp. Vamos a ver qué dicen las respuestas. ¿Cuáles de las respuestas se acercan o cuál de las respuestas se acerca a lo que dice esa parte del texto? La C. La C, que sería Chess Guest Instructor. Entonces, no necesitamos, véanlo, ya llevamos dos y venimos empezando de las dos primeras, 2 de 2. No necesitamos mucho de vocabulario para resolver esto. Simplemente asociamos lo que la pregunta nos establecía con el texto y encontramos las respuestas. Ahora, vean, si ustedes se ponen a verlo, ¿qué hemos leído de este texto para resolver dos preguntas? Esta línea y esta otra parte de acá arriba. Esas 3, 4 líneas es lo que hemos usado para resolver dos preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero que eviten? Que lleguen cansados al final. Casi no hemos leído y ya tenemos dos preguntas buenas. Vamos a ver si, como quien dice, la fórmula continúa. Vamos a la tercera. Ahora dice, Alejandro Ramírez began his passion for chess. Aquí lo importante sí sería reconocer el verbo. ¿Cuál sería en este caso el verbo? Began, que sería comenzó. Ahora, a este verbo en especial quiero que le presten mucha atención. ¿Por qué? Porque es muy común confundirlo o que lo pongan con el sinónimo en el examen, que sería started, que sí empezó, o initiated, que sería empezó. Luego lo vamos a ver en la lista de verbos, lo tienen disponible en la lista de verbos que veíamos anteriormente. Entonces es muy común que le pongan uno en el texto y uno en el examen. Pero vamos a ver si por algún motivo no sale este tema acá o esta pregunta. Ahora, si tal vez el verbo no saliera asociado, ¿qué sería lo que tendríamos que buscar? Passion for chess. Vamos al examen, vamos al texto nuevamente y vamos a buscar si encontramos algo similar en este caso. Leamos el texto, busquemos algunas de esas dos palabras. En este caso, a ver si nos sale eso dentro del texto y si no, vamos a buscar la palabra que es el sinónimo de began, que sería started. Está en la tercera línea. Está en la tercera línea. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde dice? Started, correcto.
Ok, para los que toman notas, si quieren anotarlo, este sinónimo, esta palabra que está acá, started, es el sinónimo del verbo que está en la pregunta número 3. Esa palabra began, que está acá, es el sinónimo de esta otra que está acá, que sería started. Ahora, vean cómo ellos juegan con esto dentro de la prueba. Aquí no nos pudimos ir sin vocabulario, pero conociendo solamente el verbo, ya podemos identificar cuál es la respuesta. Entonces, nuevamente, ¿qué hacíamos? Subrayábamos desde el punto anterior, que sería acá, hasta el siguiente punto, que sería acá. Entonces, dice, Ramírez started playing chess at the age of 4 after watching the movie Searching for Bobby Fischer. ¿Cuál de las respuestas que nos están dando se asocia más fácilmente, en este caso, con este ejemplo? ¿Cuál de estas 4 preguntas se asocia más con lo que el texto dice? La A. A la A. ¿Alguien tiene otra? Profe, pongo otra vez el texto, porfa. Vamos de nuevo. Y lo subrayamos. Perdón. Me parece que es una respuesta que trae un número 4. Y dice, Ramírez started playing chess at the age of 4. ¿Y qué dice aquí? When he was 4. ¿Qué fue lo que hicieron en este caso? Les cambiaron la escritura del número por el número en sí. Este tipo de mañas quiero que las vayan notando. ¿Por qué? Porque se las hacen en todo el examen. En todo el examen normalmente se las hacen. Pero es la respuesta correcta. When he was 4. Porque en esa parte del texto, vean lo que dice nuevamente. Vayamos ahí y decimos at the age of 4. A la edad de 4 años. ¿Qué sería cuando él aprendió? Llevamos 2 de 3. Vamos a la pregunta número 4. In the 2013 US Chess Championship, Alejandro got, vean qué fácil nuevamente. Aquí no ocupamos vocabulario para resolver esta pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? 2013. ¿Qué vamos a ir al texto? Vamos a buscar 2013. Y vamos a entender que ahí tenemos que ubicar normalmente la respuesta. Aquí tenemos mayo 2013. Y buscamos desde el punto anterior hasta el punto siguiente. ¿Y qué dice de las preguntas? ¿Qué es lo que dice de la pregunta en esta parte del texto? ¿O qué de este del texto vienen las respuestas? Dice, en May 2013, he played second in the US Chess Championship. ¿Cuál de las 4 opciones nos da algo relacionado a eso que dice en esa parte? La C. La C. La C. La C, correcto, a second position. En un solo texto tenemos 3 de 4 preguntas, 3 de 4 preguntas que resolvimos sin saber una gota de vocabulario y la otra la resolvimos sabiendo una palabra. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan con estos ejemplos que les estoy dando? Que el examen se puede resolver con esta metodología. Entonces, igual, si ustedes usan esta metodología y lo refuerzan con vocabulario, no va a haber forma de que fallen el examen. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan y trabajen de aquí en adelante. Que ustedes puedan hacerlo sin la necesidad de, como quien dice, dominar una cantidad excesiva de vocabulario, sino dominando meramente lo básico. Preguntas sobre este texto, dudas, consultas que puedan hacer en este momento. Profe, una consulta. Digámosle, por ejemplo, en la 3, donde se marcó que digamos vegan, creo que sí se dice, o no sé cómo se dice. Correcto. Ok, nosotros vimos en el texto que estaba el verbo, ¿verdad? Que era muy parecido.
Pero, Era por sinónimo. ejemplo, ajá, el sinónimo, pero si no sale ahí y buscamos hacia la derecha siempre como Pasión of Cheese, buscamos ahí o no buscamos con el nombre de la persona, como por ejemplo Alejandro Ramírez. Ahora, muy importante, eso es una muy buena pregunta y gracias por hacer la acotación. Si lo que viene dentro de la pregunta no lo logran encontrar, ¿cuál sería lo siguiente que harían en orden? Buscan lo que dice la respuesta. Si el escaneo no funciona con la pregunta, funciona con la respuesta. Una de las dos cosas tiene que estar dentro del examen. Entonces, siempre va a haber una respuesta, sea de lo que viene en las respuestas o de lo que viene en la pregunta. Pero una de las dos tiene que estar bajo este método. Entonces, esa es mi recomendación en ese caso. Ok, gracias. ¿Okay? Preguntas, consultas, dudas hasta ahorita. Ahora, para los que no están en el grupo de... Para los que no están en el grupo de Classroom todavía, voy a compartirles en el grupo de WhatsApp este material para que ustedes hagan un ejercicio ahorita que estamos acá. Quiero que traten de resolverlo por sí solos. Entonces vamos a tratar de ver uno de estos ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Entonces, en el grupo les estoy enviando este archivo. Quiero que resuelvan las siguientes preguntas que vienen después de esto. En el texto que dice Hannah Gabriels. Entonces, quiero que traten de resolver este texto por sí solos utilizando este mismo mecanismo. Ahora, no se peguen si hay alguna palabra que no sepan. Esto es solo práctica. Solo quiero ver si entendieron la metodología y si al menos con que logren una respuesta correcta de las que les acabo de poner, me declaro satisfecho porque quiere decir que ya aprendieron cómo al menos resolver una o al menos entendieron la técnica. Entonces, solamente la vamos a hacer como ejemplo. Entonces, vamos a resolver el texto de Hannah Gabriel, se encuentra en la página 5 del archivo. Entonces, vamos a resolver en estos 15 minutos, o en los siguientes 15 minutos, 10 minutos, vamos a darles 10 nada más, las 5 preguntas de ese texto. Entonces, de ese texto de Hannah Gabriel que está en la página 5, van a resolver las siguientes 5 preguntas y las vamos a analizar aquí en clase de la misma forma que acabamos de analizar el texto anterior. ¿Entendido? ¿A dónde se envían las respuestas, profe? Aquí las vamos a revisar. Nada más tenganlas allá anotadas y aquí las vamos a ir revisando uno por uno y ahí ustedes me van a ir diciendo cuántas buenas tuvieron. ¿Entendido? ¿Entendieron todo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Ok, tomamos aproximadamente, son las 9:31, tomamos aproximadamente unos 10 minutos y resolvemos.
Bueno, unos 3 minutitos más y regresamos. Ok, vamos a ir regresando, vamos a ir retomando. Vamos a ir trabajándolo, vamos a ver qué tal, cómo les fue. Voy a irles preguntando ahí como quien dice al azar y vamos a ver qué respuestas fueron poniendo, a ver qué tal. Vamos a ir escogiendo algunos. Jeff Vargas, ¿estás por ahí? Sí. Ok, Jeff, vamos a ver la pregunta número 1. Dice, Anna had international fights. La B es. La B dice, in foreign countries. Vamos a ver qué marcaron ustedes, qué marcaron los demás. Vayan diciéndome ahí como que dicen orden. Marque la D. La D. Yo también marqué la D. Yo La D también igual. marqué la D. Yo también marqué la D. Yo igual la D. Vamos a ver, los que marcaron la D, uno solo. Cuénteme, ¿por qué marcaron la D? Uno solo, no todos, tranquilos. No todos, tranquilos. Bueno, vamos a ver. Dice, Anna had international fights. Dice,
In more than once in National Stadium. Esa sería la respuesta correcta, pero hay una palabra que hace que esa no sea la respuesta correcta. ¿Cuál es esa palabra? Si alguien puede decirme. Hay una sola palabra que hace que esa no sea la respuesta. ¿Cuál es? Ignacio. No. More. Dice more than, más de. Ese más de hace que esa no sea la respuesta. Si ahí dijera in the National Stadium, sí. ¿Por qué? Porque en el último párrafo dice que ella peleó en el Estadio Nacional. Dice in the National Stadium, pero dice solo una vez. Entonces no dice more than once, es más de una vez. Entonces ese more hace que esa no sea la respuesta. Vamos a ver. Anna had international fights. Ahora, hay una respuesta en este caso que se acerca a lo correcto en este caso. Y es la que no dice more than. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? No es la de. ¿Cuál sería la correcta? Lo correcto sería once in Costa Rica. Una vez en Costa Rica. Opción A. ¿Por qué? Porque dice que peleó una vez en el Estadio Nacional. Entonces, en este caso vamos a tener la opción A como respuesta correcta. Ahora, si este texto fuera para bachillerato, esto sería de cierta forma apelable. ¿Por qué? Y me imagino que así lo dieron si fue un texto de bachillerato. Porque la respuesta que dice in foreign countries también sería correcta. Porque ella también vive en el extranjero. Pero en este caso la que más asocia es la A. Para efectos de examen esto no contaría, pero si alguien marcó A o B, estaría en lo correcto. La D Profe, en una este caso pregunta. no. Once es como una vez, ¿verdad? Más Correcto. o menos. Once es una vez. Pero ahí Hay en el mucha gente texto, que piensa 11. ahí en el texto dice que primero, bueno, peleó una vez y después en el último párrafo dice que volvió a pelear, entonces no sería una vez. Ok, veo que dice que peleó en Nicaragua, que No, pero peleó en la lea República Dominicana. Ok, dice que peleó una vez ella dice que hizo en su el debut National Gymnasium. en Costa Rica. Y abajo dice que volvió a pelear bueno, igual en el Estadio Nacional. Ok, pero en este caso no dice que sea una pelea internacional. No dice una pelea por el título. Entonces, obviamente por eso te digo que ahí queda la interpretación de que la pregunta no está bien planteada. Por lo mismo, porque tiene Sí, dos bueno, opciones que son bastante ambiguas. los dos dicen World Championship. Que dice Fighting Nicaraguan a Oscar Sochilet. Dice, after that on December, she won the World Championship. ¿Ves? Pero dice que fue en Nicaragua. Por eso te digo que esta pregunta es bastante ambigua y las respuestas pues no están exactamente claras, pero tiene que circular entre la A y la B. Yo me inclinaría más por la B en este caso, pero sí, por eso les digo, si fuera para un examen, esto sería totalmente apelable. Entonces, por esa parte, por esa pregunta, no se preocupen. Ahora, vamos al 2010. Dice, en 2010, Ana fought Gardy Peña. Entonces, ¿qué dice que pasó? ¿Qué era lo que yo les decía? Buscábamos 2010. Y entonces tenemos aquí en este caso donde dice 2010. Voy a compartirles la pantalla nuevamente. Que tenemos, dice 2010. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Dice, vamos a buscar donde dice Gardy Peña. Y dice, en 2010, Hannah fought Gardy Peña. Y vamos a buscar qué de las respuestas nos sale ahí en el texto. Dice, kept her title, become champion in a new category, get back her world title, become world champion for the first time. ¿Cuál sería la respuesta que marcaron la mayoría? ¿Cuál respuesta marcaron en esta pregunta? Yo puse la C, y ya no sé. La C. ¿Ok? ¿Quién tiene otra que no sea la Yo C? puse la D. Yo la B. Yo la D.
Yo la ve, pero creo que busqué en otro 2010. Yo puse la D porque, bueno, ahí como en el último párrafo dice algo como de 11 segundos y en la respuesta D dice algo como de first time, algo así, que yo por eso lo relacioné así. Ok, vamos a ver. Leamos lo que dice, donde dice Gardy Peña, y leamos el párrafo. Dice, on January 14, 2010, just over a month after the victory, she renounced the title after suffering several blackouts due to her weight loss diet. She actually belongs to the middleweight category. Vean lo que dice acá, category, middleweight category. For the aforementioned competition, she had to lose weight by not eating carbs. On May 29, 2010, Gabriela defeated the Dominican champion Gardy Peña in Bayamón, Puerto Rico, to win the W Junior Middleweight World Champion title in a fight that lasted only 11 seconds. Ven que aquí dice middleweight y aquí dice junior middleweight. Son dos distintas categorías. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es que ella ganó, become a champion in a new category, que sería en este caso la opción C, que era la opción que decía el compañero de ustedes. Fue campeona en una nueva categoría. Vamos a la número 3. Hannah Gabriel fought her shortest fight in... Ahora, aquí sí es necesario dominar el vocabulario. ¿Por qué? Porque aquí tiene que dominar, ustedes tienen que saber que shortest significa la más corta o la más pequeña en este caso. Entonces, the shortest sería en este caso la más pequeña. Entonces, la pelea más corta, ¿cuál sería en ese caso o cómo la identificamos? Por el tiempo que dice en cada una de las peleas. ¿Cuál es la pelea que según lo que se dice en el texto fue la más corta en tiempo? Hay una que tiene una clave ahí que estábamos justo leyendo ahorita. ¿Cuál opción marcaron en esta pregunta? Puerto Rico. ¿Alguien marcó otra que no sea Puerto Rico? Puerto Rico. Puerto Rico. Sería la opción C. Correcto. ¿Por qué? Porque dice que esta pelea duró solamente 11 segundos. Y aquí lo pueden ver ustedes en la pantalla. Only 11 seconds. 11 segundos. Entonces, en este caso, esta va a ser la pelea más corta de Hannah Gabriel. Ahora, Hannah suffered blackouts en la pregunta número 4. ¿Qué opción marcaron? Yo marqué la B. La D. La B. B. Sí. Ok. Yo la D. La D, de dedo. Solo A. The Nicaraguan Technical Knockout Sequels, ok. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Blackouts. Vayámonos al texto y busquemos blackouts. Aquí están blackouts. Entonces, ¿qué les decía anteriormente? Nos vamos a buscar desde el punto anterior hasta el punto siguiente. Y dice, on January 14, 2010, just over a month after the victory, she renounced the title after suffering several blackouts due to her weight loss diet. ¿Cuál opción nos habla algo similar a esto? Her actual weight. Opción D. Ahora, lo correcto aquí en este caso sería la opción D, pero también la opción B sería como que dice un poquito ambivalente, porque dice su extremo bajo peso, o sea, la cantidad de peso que ella tuvo que perder. Entonces, en realidad los blackouts eran por el peso que ella tenía y por la dieta que ella estaba haciendo, pero también por la cantidad de peso que en realidad ella llegó a tener. Entonces, lo correcto, según el temario, dice que es la respuesta D, pero yo consideraría en definitiva la B como una respuesta posible. Ahora, es muy poco común que se dan este tipo de preguntas en el examen, que tengan tanta ambivalencia, pero bueno, puede ser. En este caso, lo correcto sería la opción D. Anna's last opponent was defeated. ¿Qué marcaron en esta opción? ¿Qué respuesta tienen para la pregunta número 5?
La D. La D. Ok, ¿que alguien tiene otra que no sea la D? Ok, ahora, ¿dónde nos ubicamos de que es la D? De que dice, it took Hannah 7 rounds to defeat her rival by a knockout. Le tomó 7 rounds en la última línea para el knockout. Y esa fue su última pelea. Entonces, fue durante el 7º round, que sería la opción D. Ok, de estas 5 preguntas, ¿cuántas tuvimos buenas? Vayan diciéndome ahí, de forma ahí aleatoria, ¿cuántas tuvieron buenas? ¿Cuántas malas? 2. Cualquier cosa que tengan 2 o más es bueno. Ya una, pues tenemos que revisar a ver si hay algo que está pasando ahí, si no entendimos mucho la técnica, pero puede ser cualquiera de estas opciones. 2, 3, si alguien tuvo 4, genial. Si alguien tuvo las 5, pues di qué maravilla. Yo tuve 3. 3, ok, genial. Yo también 3. Yo tuve 3. Okay. Para un texto, pues algo complicado, tuvimos bastantes opciones, bastantes tuvieron 3, entonces pues por ahí vamos bien. Entonces, 3 y imagínense. una operable. Ok, 4, vamos a contarlo como 4. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan con esto? Y lo que quiero que les quede claro con este tema, que muchas veces va a pasar de que tenemos respuestas que sin necesidad de saber mucho vocabulario, ya las vamos a dominar y con la técnica adecuada de saber cómo buscar, lo vamos a hacer. Vean que no hemos revisado nada de vocabulario, no hemos revisado nada de textos y lo que hemos visto son los ejemplos meramente que hemos hecho durante el examen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a notar con esto? Que la técnica funciona. Y eso es lo que yo quiero que ustedes de entrada aprendan. Que la técnica que vamos a estar utilizando durante la clase funciona. Igual vamos a ir implementando distintas técnicas para ver el vocabulario. Vamos a ir viendo ejemplos de exámenes. Vamos a ir resolviendo y escudriñando nosotros aquí dentro de la prueba. Pero la idea es que ustedes pues aprendan y se adapten a la metodología, que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Si ustedes dominan esto y lo asocian con el vocabulario que ustedes van a estudiar en la casa, ténganlo por seguro que va a ser un éxito total el examen. Entonces no van a tener problemas y lo van a pasar de una forma extraordinaria. Okay. Preguntas, dudas, consultas. Profe, en los textos, los verbos, ¿qué es lo que más se frecuentan? ¿Que vengan en presente o que vengan en pasado? Eso o en va, cualquier tiempo. Muy buena pregunta. Eso va a depender del tema. Por ejemplo, en el tema de las achievements of our national athletes, que es lo más común, como se habla de biografías, vienen en su mayoría en pasado. Entonces, en su mayoría son verbos que se usan en pasado para expresar los distintos acontecimientos o hechos de esos atletas. Eso es en el caso de ese tema. Ahora, hay otros temas que tal vez va a ser más enfocado como en el presente. Por ejemplo, en el tema de lo que es Science and Technology, por ejemplo, que es ciencia y tecnología, siempre describen cosas de la actualidad. Entonces, casi todos los verbos que vienen son en presente. Ahora, en el caso del tema, por ejemplo, de Mass Media and Communication, que es de medios de comunicación, redes sociales, internet y todo ese tipo de cosas, la mayoría de cosas que se describen son cosas a futuro o invenciones a futuro. Entonces, muchas veces se utilizan verbos en futuro. Entonces, va a depender mucho del tema y de la connotación en el que el tema se vea. Por ejemplo, el tema de comida, casi siempre en presente. ¿Por qué? Porque siempre va a venir instrucciones de cómo preparar algo, de algún tipo de producto, de cómo se consume, etc. Por ejemplo, el tema de la democracia, casi siempre vienen verbos en pasado. ¿Por qué? Porque casi siempre se habla de eventos en pasado, de elecciones de hace muchos años, de la constitución y todo ese tipo de cosas que normalmente implica el aprendizaje de verbos en pasado. Entonces va a depender mucho de la lógica de la materia y del tema que según se les da. Por eso siempre cuando, digamos, vamos a ir viendo tema por tema, la idea es irles señalando cuáles, con los vocabularios que les voy a estar enviando, que ustedes dominen cuáles son los verbos más comunes y que sepan o analicen en qué tiempo normalmente se expresan cada uno de esos textos. Gracias. Preguntas, jóvenes, consultas, dudas. Algunos que casi no han hablado. Preguntas, dudas, consultas. ¿Está todo entendido? ¿Está todo claro por ahorita? Todo bien, profe. Ok, excelente. En la parte de este mismo documento que les envié,
del examen. Después del texto de Hannah Gabriels viene uno que dice Female Surfing Competition in Jacó. Viene uno que es de un nadador. Después de ese viene uno de Juan Arnoldo Callazo. Y viene uno de World Surfing Championship. Vienen varios textos en este mismo documento. Entonces vamos a resolver los siguientes 3 textos asociados en ese documento. O sea, los siguientes 3 textos que vienen ahí establecidos los vamos a resolver utilizando la misma metodología. Eso es lo primero que vamos a hacer ya para el trabajo que van a hacer ustedes en sus casas. Lo segundo que vamos a hacer es, como les dije, el vocabulario, la lista de vocabulario que les adjunté, van a trabajarla de la forma en cuanto a su metodología se ajuste. Entonces, como les digo, si tienen alguien que hacer llaveros, si tienen que hacer fichas, si tienen que hacer dibujos, si tienen que hacer gráficos, si tienen que hacer listas de palabras, si tienen que hacer recortes, si tienen que hacer, no sé, lo que sea que a nivel de creatividad que ustedes tengan que hacer en este caso, eso es lo que van a hacer durante esta semana para trabajar el vocabulario. Durante la clase vamos a trabajar vocabulario, pero vamos a reducirlo a un mínimo. ¿Por qué? Porque trabajar vocabulario durante la clase implica sentarme, leerles, hacerles la traducción. Y imagínense un martes a las 8 de la noche escuchando al profesor solamente traduciendo. No funciona. Entonces vamos a tratar de enriquecer la clase con los ejemplos que vienen de las pruebas de bachillerato para que ustedes lo vean en tiempo real cómo es resolver el ejercicio, cómo escudriñar, cómo discernir el texto, cómo tratar de sacar ideas y palabras del texto. Eso es lo que yo quiero que hagamos en este caso. Ok, y luego, luego cuando ya más adelante vamos a dejar algunos textos para trabajarlos al final del el programa, pero esos ahí los vamos a ir viendo. Al final de este documento, en la página número 14, hay un vocabulario extra que también lo pueden trabajar y lo pueden utilizar para ir aprendiendo todavía más. Bueno, preguntas, dudas, consultas hasta ahorita. Profe, buenas noches. Buenas noches, Amanda. Sí. Dime. Profesor, una preguntita. ¿Es sacar lo que son fotocopias para esto? Pues, para que sirvan tal vez como en un futuro más adelante. Sí. Para practicar. Sí, claro. Yo creo que, bueno, ya ahí cada uno tiene ahorita el archivo, ¿verdad? Igual los que no están en Classroom, ahí se les va a agregar. Si hay gente que lo ocupa imprimir, pues bueno, sí, claro que lo pueden imprimir. Ya digamos, por el tema de la virtualidad, yo tengo entendido que aquí hay gente de todo lado, ¿verdad? Gente de Guanacaste, gente de Alajuela, de San José, Pavas, de un montón de lugares. Entonces, pues, es difícil hacerles llegar el material, pero la idea es que sí, ustedes lo pueden imprimir y lo pueden utilizar en sus casas. Ahora, tal vez al final del curso yo creo que podríamos hacer algo para imprimir el material, hacer algún folletito y enviárselos. Obviamente ya arreglamos todo el tema de lo que es el envío por correos y todo ese tipo de cosas, pero creo que sí podríamos hacer algo para que ustedes lo tengan también disponible. Lo que sí no se va a hacer es como sacarlo todo de una vez y enviárselos, porque eso normalmente hace que a la siguiente semana no vuelvan. Entonces, pues por ahí vamos a evitar hacerlo de esa forma. Rebeca. Sí, inclusive como es un documento en PDF, ahora inclusive hay herramientas para que uno modifique los PDF. Entonces, Correcto. Perfectamente ese vocabulario dentro de este mismo archivo se puede manipular, se puede subrayar, se puede escribir, se puede borrar. Y entonces también lo veo de una forma muy práctica de no tener que imprimirlo, sino desde ahí mismo se manipula. Exacto, también esa es una opción, ¿verdad? Como les digo, veanlo, por ejemplo, aquí tenemos 2 casos, uno en el que tal vez es más necesaria la fotocopia, otro tal vez el que la persona tal vez conoce un poco más del tema de los PDFs y cómo funcionan. Vean lo que esto es a lo que yo me refería al principio con identificar cuál es el estilo de aprendizaje de cada uno de ustedes. Eso es a lo que yo me refiero al principio, a lo que me refería al principio de la clase. Entonces, de la manera que mejor podamos trabajar el vocabulario, mejor para cada uno de ustedes. Lo que yo les decía al principio es que yo no quiero que la clase se vuelva, porque ha pasado, ¿verdad? Que se vuelve que solo es venir el profesor a venir a leerles el vocabulario y ustedes van a decir, sí, profe, yo puedo hacer eso en la casa. No, la idea es que yo aquí resuelva ejercicios con ustedes y podamos irlos trabajando uno por uno y que yo pueda decirles, vean, este ejercicio hace esto, en este tema esta palabra sale mucho, anote esta palabra de vocabulario, vea este sinónimo, vea esto, o sea, que ustedes puedan ir tomando notas dentro de la clase y yo irles asistiendo en los ejercicios. Es una metodología que la hemos probado anteriormente, a mí me ha funcionado mucho, como yo les dije,
Pues anteriormente he trabajado de casi 12 años de trabajar en educación abierta, siempre han habido muy buenos resultados y esta prueba me la conozco de pies a cabeza, entonces pues sé cómo resolverla y sé cómo enseñarles a resolverla también. Preguntas, dudas, consultas, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que tengan ahorita? Bueno, chicos, entonces siendo el caso, si no hay alguna pregunta, alguna duda o alguna consulta, vamos a cerrar la clase acá. Ahí cualquier cosa, igual ustedes tienen mi número, quedó disponible. Si en algún momento ustedes necesitan algo, pues con muchísimo gusto yo los puedo asistir. Y pues ahí vemos si nos acomodamos en cómo asistirles en sus dudas. No duden en escribirme si tienen alguna pregunta. Yo normalmente no soy un profesor relojero. Hay profesores que les van a decir, no, escríbame solo dentro del horario de trabajo y todo eso. Yo no soy así. Entonces pueden usar el chat del grupo. Si alguien quiere escribirme por privado, también lo puede hacer. Ya queda más a criterio de ustedes. Entonces no se preocupen. Si hay alguna duda o algo de vocabulario en los que yo los pueda asistir, alguna técnica que quieran que les recomiende o algo similar, con muchísimo gusto, para eso estamos. Recuerden, ¿verdad? La importancia, como quien dice, de repasar todos los días si se puede, y si no, por lo menos un par de horas a la semana, la materia, el vocabulario. Yo les recomiendo que lo hagan todos los días un poquito de vocabulario todos los días y van a ver que llegan súper curtidos al examen. Entonces, luego cuando ya terminamos la clase, seguro el día de mañana les subo el video para que ya les quede ahí como quien dice claro el tema de la materia, para que no tengan ningún inconveniente. ¿Entendido? Un gusto, un placer, estoy a sus órdenes, estamos a sus órdenes en realidad en el instituto y esperamos que de verdad pues se queden con nosotros durante todo el cuatrimestre. Como les digo, es muy importante el tema de la perseverancia, el tema de mantenerse dentro de la clase, el tema de mantenerse estudiando, repasando, haciendo los ejercicios. Es muy importante el acompañamiento del profesor. Mucha gente ha intentado no hacerlo de esa forma y normalmente no les va muy bien. Entonces tratemos de mantenernos acá, tratemos de mantenernos en las clases y van a ver que el resultado va a ser muy exitoso. Yo espero una promoción de un 100%, no espero menos, ¿verdad? Yo siempre digo, nada de que un 90, nada, yo espero siempre el 100% en promoción, entonces eso es lo que yo aspiro con ustedes. Entonces estamos a su servicio y a la orden para lo que necesiten. Pasen todos muy buenas noches. Y nos estamos hablando. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches.